Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, en el que vamos a rendir homenaje a luchadoras revolucionarias, luchadoras por la justicia, por la emancipación. Es el caso de Leila Khaled, aquí en mi camiseta, en mi remera, en mi pullover. Y vamos a hablar hoy sobre todo, fundamentalmente, de Assata Shakur, esta revolucionaria negra, militante en su momento del partido Pantera Negra, después del Ejército de Liberación Negro de Estados Unidos, que fallecía hace unos días en La Habana. Llevaba 40 años exiliada, refugiada. El propio Fidel le dio el asilo político hace, ya digo, 40 años, después de haber sido, pues perseguida, enjuiciada, torturada por el régimen de Estados Unidos, en aquel momento en una clave absolutamente racista, muchísimo más que en la actualidad, aunque ahora por supuesto se mantienen las claves del racismo, de la brutalidad policial con patrón racista en aquel país. Pero en aquel momento era, recordemos, hasta los años 60 había leyes, había disposiciones de discriminación, de apartheid racial en el transporte, en las escuelas, en muchísimos lugares, en muchos estados de Estados Unidos. Curiosamente, ahora nos vienen a recordar de cosas que ocurrían en Cuba al comienzo de la revolución, por ejemplo, casos de homofobia, etcétera, cuando en los propios Estados Unidos no solamente se daban casos de homofobia institucional y estructural, sino también de racismo legal. De eso parece ser que no se acuerdan o les parece que es la prehistoria. Bueno, pues es parte de la historia de Estados Unidos. Assata Shakur, realmente su nombre, Joanne Deborah Byron. Assata significa la que lucha en África Occidental y Shakur significa agradecida en árabe. Bueno, recordemos, sobre todo por la gente más joven y los seguidores del hip hop y del rap, que ella era la madrina del rapero Tupac Shakur, que fue asesinado en 1996. Bueno, pues larga vida a las ideas y a la lucha de Assata Shakur, una persona que tuvo el reconocimiento de la Revolución Cubana, la protección, porque ella sufrió un proceso absolutamente ilegal dentro de la legalidad y de la estructura judicial de Estados Unidos, fue condenada por un delito, por el asesinato o la muerte de una persona que ella no cometió, y finalmente la Revolución Cubana le ofreció, la acogió en su seno hace 40 años, mientras Estados Unidos sigue diciendo que Cuba es patrocinadora del terrorismo, cuando en aquellos mismos años Estados Unidos acogía, protegía y pagaba y alimentaba a terroristas que volaban aviones con 70 personas dentro, como fue el caso de Luis Posada Carriles. ¡Qué absoluto cinismo! Bueno, pues comenzamos nuestro programa y presentando a nuestro compañero analista Lázaro Oramas. Bienvenido. Gracias, Manu. Gracias. Y bueno, como siempre, ante todo, vamos a enviar un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y a todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Pero estamos tocando un tema emotivo con el inesperado fallecimiento de esta luchadora revolucionaria, Assata Shakur. Estamos homenajeando modestamente a una militante del movimiento de independencia negro y del partido Panteras Negras. Cuando uno ve o lee la biografía de una combatiente, una luchadora revolucionaria como Shakur, estamos viendo una radiografía nítida de la sociedad estadounidense. Esa sociedad cuyos dirigentes transmiten, y a través de los medios de manipulación y desinformación masiva, como el modelo a seguir por los demás países, ya no solo de la región, sino del mundo. El país de la democracia, de las libertades,
de los derechos humanos, una falsedad absoluta, total. Y este es un ejemplo. La vida de esta extraordinaria mujer, esta luchadora, refleja lo que fue, lo que era la sociedad estadounidense y lo que es hoy todavía en pleno siglo XXI. Y es lo que dan lecciones a otros de lo que tienen que hacer. Claro, hacer en dependencia de los beneficios y los intereses del imperio de los Estados Unidos. Esta es una mujer que sufrió en carne propia pues el abuso, la opresión, la miseria, la marginación que tenía en esa sociedad y tiene todavía las personas negras. Bueno, la historia nos dice que iba en un vehículo con dos militantes, dos compañeros negros también, se encuentran con la policía de carretera, como le llaman allí, supuestamente por un pequeño problemita que no tenía el vehículo en que iba, pues tenía, dice, un faro apagado. Bueno, eso que parecía algo sencillo, verificar, pues generó en una balacera. Es decir, que el pretexto fue que había un bombillo, un faro que no funcionaba. Mentira. Identificaron a militantes del Partido Panteras Negras, se desata una balacera, pero en esa balacera hay uno de los compañeros de ella, fallece un policía que le cargan esa muerte a ella, pero ella tenía un balazo en el brazo, que tenía el brazo destrozado. O sea que no se encontró ni una huella de pólvora en sus manos. Es decir, que eso derivó en lo que siguió fue, la apresaron, la apalearon y la encarcelaron. Estuvo en varias, hay que decir que fue... 4 años estuvo en 4 juicio. años, sí, pero la encarcelaron en prisiones de hombres. Fue violada sexualmente, fue apaleada, o sea, sufrió lo indecible. Es un ser humano en esa sociedad que sigue tratando de engañar a los pueblos, que el modelo a seguir, los derechos humanos, es mentira. Hay que ver la trayectoria no solo de ella, sino de todos aquellos que se sumaron en 1966 a la lucha revolucionaria por su emancipación, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siguiendo aquellos movimientos poderosos de liberación del colonialismo en África, en Asia, en América, en todos lados. Entonces, esta valerosísima mujer que sufrió todo eso, pues injustamente logró escapar de una prisión de máxima seguridad. Bueno, se presentaron ahí dos militantes y dice las informaciones, todo lo que se conoce hasta ahora sobre este caso, que fue una operación realmente quirúrgica. O sea, la sacaron de la cárcel dos personas sin muerte, no se tiró un tiro, fue algo impresionante que dejó al FBI en desnudo, y encontró asilo político en Cuba, la Cuba revolucionaria, la Cuba bloqueada por ese mismo imperialismo de los Estados Unidos. Hay que ver todo lo que hizo ella, antes de viajar a Cuba, el papel en el partido Panteras Negras, y ese, habría que hablar mucho de los Panteras Negras. Pero bueno, encontró en Cuba asilo político y una atención esmerada del gobierno revolucionario cubano, empezando por el comandante en jefe de la revolución cubana, compañero Fidel Castro Ruz. El FBI estuvo detrás de ella, no la pudieron capturar. Incluso ofrecieron primeramente $1 millón para el que aportara algún dato de dónde estaba exactamente y dónde se podía capturar, ¿no? Como si fuera no fuera una persona. También el FBI más adelante ofreció $2 millones para cualquiera que aportara algún dato para capturarla. Encontró la libertad en Cuba y estuvo hasta el último día de su vida
defendiendo sus principios, defendiendo el derecho de los pueblos a su independencia, su soberanía y sobre todo donde exista justicia social. Eso y mucho más era lo que representaba ella y ese partido Panteras Negras, que hizo muchas cosas muy buenas en esa sociedad, como por ejemplo todavía hoy los colegios públicos, los niños y las niñas tienen una alimentación gratuita, tienen leche, en casi todos los colegios públicos de los Estados Unidos, gracias a las iniciativas de ese partido en la cual ella fue una destacadísima militante. Sí, Panteras Negras que tenían una vasta red de actividades comunitarias, de apoyo a la gente más pobre, de apoyo en las escuelas, de apoyo en los centros de salud. Bueno, realmente tenía un trabajo comunitario y social muy importante. Bueno, quien quiera adquirir la camiseta que llevo dedicada a Leila Khaled, la luchadora palestina, puede entrar a la web de Voces en Lucha. Ellos y ellas las que distribuyen estas remeras, estos pullovers.